Bienvenidos al Seminario de Historia Económica, Social y Política del siglo XX. Hoy trabajaremos una línea del tiempo entre 1930 y 1958, mirando con ideas puestas las realizaciones más significativas de cada uno de los gobiernos que pasó por la conducción del Estado en ese período. Esta sesión entonces centrará su atención en lo esencial en los conflictos políticos del período comprendido entre 1930 y 1958, con hechos que dieron origen al desarrollo de la sociedad colombiana en las complejidades del mundo contemporáneo. Nuestro interés se centrará en las posibilidades de comprender los orígenes de los problemas estructurales de la nación colombiana y del sistema político que dinamizan los conflictos en nuestro país actualmente. Para ello tomamos en consideración procesos que marcaron de manera significativa el itinerario político y los protagonistas del mismo en el momento de la finalización de la República Conservadora y hasta el inicio del Frente Nacional. Tocaremos entonces el periodo de reformas liberales, la violencia y la dictadura entre 1930 y 1958. Recordemos que en este periodo se desarrollan los gobiernos de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Luego vienen los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, que son gobiernos relativamente cortos y cargados de grandes hechos de violencia, y se produce en 1953 el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, que durará hasta 1957, donde será reemplazado por la Junta Militar, que dará origen al Pacto del Frente Nacional. Miremos entonces qué pasó en cada uno de estos gobiernos. El periodo de reformas liberales, violencia y dictadura militar entre 1930 y 1958. Un primer elemento que es bueno considerar es el contexto internacional en la medida que éste impacta el desarrollo de la historia de nuestro país y establece una serie de condiciones para poder avanzar en el desarrollo de su modelo económico, pero también de su sistema político y su desarrollo social. Lo primero que va a golpear al país es la gran depresión económica capitalista de 1929, que va a cerrarle la puerta al mercado exportador nuestro, va a generar la caída de los precios y va a producir en gran medida una situación que tiene como consecuencia la disminución de los ingresos que tiene nuestro país. La irrupción y el desarrollo del modelo corporativo fascista, que va a estar también en esta época, va a aparecer los tres sistemas políticos y sociales que van a caracterizar el siglo XX, el sistema capitalista que se viene desarrollando desde el siglo XVI, que coge impulso en el siglo XVIII, XIX y entra al siglo XX con una fortaleza cada vez mayor en sus etapas de desarrollo. Y a comienzos del siglo XX aparece el modelo socialista con la Revolución de Octubre y sigue la aparición en esta década de finales del 30, comienzos de la década del 40, del desarrollo del modelo corporativista fascista. Durante este periodo entonces se va a producir también la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los grandes conflictos mundiales generan dinámicas de impacto sobre el desarrollo de las economías del planeta, pero también impactan las economías nacionales en la medida en que las lógicas específicas del desarrollo de la economía hacia afuera hace que éstas se vean profundamente afectadas y tengan que prestar especial atención a desarrollos en el marco interno del país
para poder solventar los problemas que les va dejando el desarrollo de la guerra y el cierre de mercados. Va la guerra, la finalización de la guerra y se inicia el ciclo de la Guerra Fría en un mundo bipolar donde básicamente se van a confrontar los dos modelos que salieron airosos del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que derrota el corporativismo fascista, pero que enfrenta el capitalismo con el modelo socialista. Viene la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, que va a afectar profundamente las lógicas de la seguridad en nuestro país, pues se determina a través de la doctrina de la seguridad nacional la construcción del enemigo interior, y el enemigo interior es todo aquel o aquellas organizaciones o movimientos que se planteen transformaciones significativas en el orden económico, social y político y que tengan alguna pretensión de comportarse como fuerzas de izquierda o fuerzas comunistas. Vienen las luchas de liberación nacional y descolonización que van a ser muy importantes en el desarrollo del sureste asiático y en África y que van a servir de ejemplo a muchos de los países de América Latina. Dentro de esas luchas recordemos que se va a producir la revolución cubana que va a marcar de manera profunda el desarrollo de la confrontación política, particularmente por la vía de la lucha de las armas, del uso de las armas en la política y el desarrollo del movimiento insurgente. Viene la carrera armamentista, que se va a especificar entre el bloque socialista y el bloque capitalista, la guerra nuclear, la amenaza de guerra nuclear que se va a generar allí a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el uso de esta arma contra la población en Japón, que es muy impactante el fenómeno que se produce allí. Bien, el primer gobierno es el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Este gobierno va a hacer reformas liberales, va a tener que avanzar en el camino de las reformas liberales y soportar el ciclo de la violencia porque, como se ha señalado en otras sesiones, la violencia se reactiva un poco después de esa pausa que tuvo entre la finalización de la Guerra de los 1000 días y 1930, se reactiva y va cogiendo fuerza a partir de 1930 hasta 1948, 46 y 48, cuando se escala en el 48 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Desarrolló su gobierno en el marco de un liberalismo social, impulsó reformas sociales, la legislación obrera, asistencia pública, protección al obrero y al campesino, entre otras reformas de naturaleza liberal. Los liberales estuvieron preocupados en estas primeras épocas del siglo por garantizar los derechos tanto a los trabajadores urbanos como a los trabajadores rurales e impulsar reformas que favorecieran la situación laboral y en general la situación de los trabajadores en todo el país. Afrontó los problemas económicos generados por la gran recesión, por el cierre de mercados y la disminución de las divisas. Particularmente la economía cafetera agroexportadora se vio profundamente afectada con la Gran Depresión y muchos de los recursos que habían contribuido a la creación de los procesos de acumulación originaria de capital pues se vieron disminuidos y hubo que recurrir al endeudamiento. Asumió una política proteccionista para favorecer el desarrollo de la industria. Desde 1930 se inician los ciclos de desarrollo industrial, pasando de las industrias artesanales y manufactureras hacia las industrias fabriles. Esas dos décadas que van del 30, 40 o 3 décadas con el 50 van a ser muy importantes en términos del desarrollo industrial que lo posibilita, entre otras cosas, las necesidades que tiene el país en materia de consumo por el cierre de los mercados y las dificultades de la importación de productos que antes abastecían los mercados nacionales. Enfrentó la guerra con el Perú y va a buscar los tratados para ponerle fin a esa guerra.
hace un trabajo importante en la construcción de infraestructura, sobre todo de carreteras y de ferrocarriles. Estimula la educación pública, que es uno de los aspectos fundamentales a tomar en consideración en ese momento por las necesidades que tiene el desarrollo industrial de contar con un nivel de alfabetización superior por el analfabetismo que vivían las poblaciones campesinas. Desarrolló la industria petrolera, particularmente en la zona del Magdalena Medio, en la región de Barranca, en las concesiones Barco y de Mares. Fortaleció los puertos de Barranquilla y Buenaventura para el mercado exterior. Creó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Banco Central Hipotecario, que posteriormente el gobierno siguiente buscará desarrollar con mayor prontitud. Creó la Federación Nacional de Cafeteros con el propósito de que desde allí se definieran las líneas gruesas de una política cafetera que lograra sostenerse en el tiempo en términos económicos y financieros. Se reactivó la violencia en este periodo entre liberales y conservadores, lo que va a generar unas dinámicas complejas en materia del desarrollo de la vida social en el campo fundamentalmente. Luego viene el gobierno de Alfonso López Pumarejo. El gobierno de Alfonso López Pumarejo se inicia en 1934 y 1938. Es un gobierno especialmente recordado por la cantidad de transformaciones y garantía de derechos que se produjo. Es lo que se conoce, el gobierno que se conoce como la Revolución en Marcha. Lo primero que hizo fue que impulsó la modernización del país en el ámbito capitalista, propició el desarrollo agrícola, agroexportador, la agroindustria y el desarrollo industrial. Hizo unas reformas constitucionales y tributarias, hizo la reforma universitaria del 36, la judicial, la laboral y la de relaciones exteriores. Fue, en términos general, un gobierno reformista con una visión unida a las necesidades del progreso y del desarrollo del país en el marco del impulso del modelo capitalista. Definió el carácter social de la propiedad privada y generó el intervencionismo de Estado para regular los procesos económicos, fundamentalmente por los problemas que se venían teniendo en materia de la Gran Depresión y el inicio de las crisis mundiales. Creó una fuerte política tributaria a la renta y a la propiedad para poder fortalecer la economía del Estado. Impulsó una reforma agraria para dar tierra a los campesinos, que fue la ley 200, que posteriormente va a tener que revertir por las presiones que hacen las élites económicas, fundamentalmente las élites agrarias y terratenientes. Reguló las relaciones obrero-patronales y fortaleció la organización sindical, fortaleció la educación. La Universidad Nacional se vio favorecida con las reformas de Alfonso López Pumarejo. No es gratuito que uno de los auditorios de la universidad lleve su nombre. En general fue un gobierno progresista que desarrolló importantes reformas y que impulsó el desarrollo capitalista en nuestro país. Luego viene el gobierno de Eduardo Santos Montejo. El gobierno de Eduardo Santos se da entre 1938 y 1942. La situación de Eduardo Santos no es una situación sencilla, es una situación compleja que van a tener que resolverse en el ámbito de detener de alguna manera las reformas que venía impulsando Alfonso López Pumarejo. Fue un gobierno moderado y centralista. Buscó sostener las reformas de la Revolución en Marcha sin mucho éxito. Persistió en mantener una situación de paz contra la creciente violencia política que se está desarrollando en este periodo. Enfrentó la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, reforzando el papel del Estado en la economía,
cuando se produce esta crisis como consecuencia del desarrollo de la guerra, particularmente la Segunda Guerra Mundial, que cierra un poco los mercados internacionales y el flujo de mercancías en el intercambio de la comunidad de naciones, pues es necesario, se plantea como necesidad, que el Estado entre a intervenir en el desarrollo de la economía y un poco evite que esta conducción la haga el sector privado. Entonces va a intervenir el Estado para tratar de orientar y optimizar las lógicas del desarrollo económico con el propósito de enfrentar las crisis que se están produciendo. La crisis cafetera que se creó el Fondo Nacional del Café, la Federación de Cafeteros y el Banco Cafetero, todo con el propósito de resolver esa crisis. El plan de fomento manufacturero, que también fue importante porque hace parte del desarrollo industrial en el país, creó el Instituto de Fomento Industrial, fomentó el desarrollo agrario en crisis, desarrolló la institucionalidad del Estado en el Fondo de Fomento Municipal, por ejemplo, la Escuela de Cadetes, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Fondo de Ganadería, la flota mercante, fortaleció los ferrocarriles, puertos y carreteras. Unificó la deuda externa y creó el Ministerio de Minas y Petróleos. Solicitó a Estados Unidos una misión técnica para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Colombia se convirtió entonces en un país modelo de cooperación con Estados Unidos. Se mantuvo alejado del fascismo, el comunismo y manejó unas relaciones próximas a los Estados Unidos. Se preocupó en general y elevar el nivel de vida de los colombianos. Luego viene el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, que va de 1942 a 1945, no lo termina, porque va a tener muchas dificultades por las características que tiene ese periodo. Estamos en el periodo de finalización de la guerra, la situación económica no es la mejor, entonces hay grandes inconformidades por los niveles de vida que va adquiriendo la sociedad colombiana. El segundo gobierno de López Pumarejo fue difícil y accidentado. Se da en medio de un incremento de la violencia interpartidista, de crisis económicas por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Liberal se dividió frente al crecimiento de la oposición conservadora y en 1944 busca reanudar el poder, pero un paro cívico se lo impide. La reforma constitucional de 1945 que concede la ciudadanía a la mujer sin derecho al voto. El derecho al voto se conseguirá en la administración de Gustavo Rojas Pinilla, como lo veremos más adelante. Se prohíbe el sufragio universal para los militares. Hay un aumento significativo del endeudamiento externo en este periodo por las razones dichas anteriormente en el desarrollo de la guerra. Busca manejar las relaciones internacionales de manera amplia, posibilita el ingreso a la población, a las universidades, y hay un desarrollo social que sigue siendo importante, pero está pasando por un muy difícil momento que lo lleva a entregar el poder en 1945, también por problemas de salud. La confrontación electoral de 1945 enfrenta a Gabriel Turbay con Jorge Eliezer Gaitán. La división del Partido Liberal entre liberales ortodoxos y liberales populares generó que el Partido Conservador minoritario pudiera sacar la mayor votación. El Partido Liberal, siempre que se divide, ahora está dividido en 1000 pedazos, el Partido Liberal, cada vez que se divide, le brinda la posibilidad al Partido Conservador de que suba al poder. Hacia la dictadura civil.
No obstante la difícil situación económica y la cruda realidad política, el gobierno de Ospina persistió en el desarrollo económico del país. Dio especial énfasis a la cuestión social, defendió el intervencionismo de Estado, fomentó la economía exportadora cafetera, fortaleció la flota mercante, organizó el sistema fiscal y fortaleció la educación básica con los propósitos de alfabetización. Hizo especial énfasis en la defensa de la fuerza pública y el orden público, favoreció la entrada de capital extranjero para el desarrollo de la economía. Durante su gobierno se creó Telecom, el Instituto de Seguro Social, el Instituto de Crédito Territorial, Paz del Río, el oleoductos y los oleoductos y Ecopetrol. Se hizo una reforma laboral, el Código del Trabajo, y se creó la Registraduría del Estado Civil. El plan económico fue impulsado y fomentado de manera relativamente exitosa en esto. Buscó desarrollar el potencial hídrico del país, participó en la conferencia panamericana, que va a ser el momento en que se produce la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se hizo partícipe de la Declaración de Bogotá que dio origen a la OEA. Durante su administración se recrudeció la violencia, se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y se inicia ese 9 de abril el Bogotazo que va a permitir que se agudicen las contradicciones entre liberales y conservadores y se extienda la violencia por todo el país. Viene el gobierno de Laureano Gómez, que es un periodo que va a darse entre 1950 y 1953. Es un periodo de violencia en crecimiento. Llega al poder en 1949 en medio del crecimiento de la violencia. Fue el gobierno de la revolución del orden, supuestamente, autoritario y represivo, que se desarrolló en medio del estado de sitio, restringió los derechos de los ciudadanos, mantuvo una estrecha relación con la Iglesia y sus privilegios políticos, y su política estuvo subordinada al interés de las élites económicas tradicionales, particularmente las conservadoras. Durante su gobierno el país participó con el Batallón Colombia en la Guerra de Corea, fortaleció la industria petrolera, construyó vías y desarrolló el ferrocarril, fomentó la banca, persiguió a los liberales y a los comunistas y a todas las fuerzas progresistas. Su gobierno en general fue un gobierno represivo, no pudo terminarlo, llegó a 1953 y es el gobierno al cual se le proporciona el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla. El camino de la dictadura, Roberto Urdaneta Arbeláez. El tránsito para la finalización del periodo de gobierno de Laureano Gómez lo hace Roberto Urdaneta Arbeláez. Va a gobernar entre 1951 y 1953, que es el periodo de gobierno de Laureano Gómez. Urdaneta reemplaza a Laureano Gómez en 1951. Su gobierno, como primer designado, estuvo subordinado a la figura de Gómez. El escalamiento de la violencia dio origen a la expansión de las guerrillas liberales. Durante esta administración se buscó el impulso de una asamblea constituyente para darle al país un régimen corporativista. En la disputa por el poder se comienza a dar la división al interior del Partido Conservador y surge una tradición liderada por Gilberto Alzate Avendaño. Ospina se separa de Gómez, la violencia se recrudeció en el campo y se hizo difícil el control del orden público. En cooperación con un sector del Partido Conservador liderado por Alzate Avendaño, se produce el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla sube al poder, levanta la bandera de paz, justicia y libertad
y da a su gobierno un enfoque de carácter social. Se propuso la restauración moral y democrática de la República en un enfoque de lucha contra el comunismo. Contó con el apoyo de las instituciones militares y de sectores de los partidos tradicionales y de las élites económicas. El periodo entonces de gobierno de Gustavo Rojas Pinilla va a ser de 1953 a 1958. Impulsó un reformismo social de naturaleza nacionalista, buscó propiciar una alianza ejército-iglesia-pueblo, en el marco de un gobierno de cambios y reformas necesarias. Buscó impulsar un modelo de gobierno cristiano nacionalista y el fortalecimiento de una alianza entre el pueblo y las fuerzas militares. Mezcló la doctrina social de la Iglesia con el pensamiento de Bolívar. Paz con justicia social, retribución de riqueza es el fundamento de la paz. Armonía entre el capital y el trabajo es el carácter del bienestar general. Propició el desmonte de las guerrillas liberales. Fue elegido presidente para el periodo del 54 al 58. Después del golpe es elegido presidente para 1954 al 58. Su gobierno va a desarrollar una gran cantidad de obras públicas y va a buscar generar una dinámica de paz que logre apaciguar los odios que se ha construido entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las obras realizadas por Gustavo Rojas Pinilla durante la administración de Gustavo Rojas Pinilla fueron amplias. Primero, el fortalecimiento de la educación popular, formal y universitaria. La creación del Servicio Nacional de Aprendizaje es una necesidad porque como se está produciendo el desarrollo industrial, es necesario formar la mano de obra, alfabetizar primero a los campesinos que se convertirán en obreros y posteriormente formarlos en el trabajo. Por eso el Servicio Nacional de Aprendizaje jugará un papel fundamental en el desarrollo de este periodo. Las escuelas radiofónicas para la educación campesina, Radio Sutatensa, por ejemplo, es producto del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Promovió la cultura a través de la radio y la televisión. Es el que inaugura la televisión en Colombia en 1954. Impulsa el trabajo, el teatro, la imprenta y otros medios de cultura. Hace la ampliación del ferrocarril y las carreteras. Fortalece la banca. Construyó importantes obras de infraestructura, carreteras, aeropuertos, acueductos. Desarrolló la industria de Pal del Río, desarrolló Indumil, que es la industria militar, fortaleció la infraestructura administrativa, por ejemplo el CAN, el Club Militar, todas son obras de Gustavo Rojas Pinilla. Le concedió el voto a la mujer. Los gobiernos anteriores le habían concedido la ciudadanía. Gustavo Rojas Pinilla le concede el voto a la mujer. En general fue un gobierno de obras que desarrolló en el marco de un modelo populista que buscó consolidar con el movimiento nacional popular, lo que incomodó a los partidos políticos y propició el golpe militar. Los incidentes de la Plaza de Toros y los acontecimientos del 8 y 9 de junio, en la que murieron 9 estudiantes, como su interés de sacar distancia de los partidos tradicionales, genera la idea de sacarlo del poder. Se reactivó la violencia de manera cruda en el gobierno, tuvo que afrontar. Las élites económicas y políticas planean el regreso de los partidos al poder y propician la caída de Gustavo Rojas Pinilla. Dejó el poder el 10 de mayo de 1957 en medio de una movilización social impulsada por las élites económicas y los partidos tradicionales. Rojas Pinilla fue reemplazado por una junta militar que va a estar entre 1957 y 1958. Esa junta militar está encabezada por el general Gabriel París Gordillo. Su gobierno fue de transición frente al Frente Nacional. Tuvo que enfrentar la caída de los precios del café, la deuda externa y el impulso del Plan Vallejo.
Durante su gobierno se consolidó el Pacto de Sitges y de Benidorm entre los dos partidos que daría origen al Frente Nacional, que sería un frente que duraría 16 años, ya miraremos eso, con una alternancia en el poder del Partido Liberal y el Partido Conservador y con una paridad en la distribución de los cargos públicos. Convocó y desarrolló el plebiscito que formalizó los criterios de la paridad y de la alternancia de los partidos en el poder y tuvo que sortear un conato de golpe militar que se superó y permitió llamar a elecciones para el paso del poder militar al poder civil. Sobre el acuerdo del Frente Nacional va a ser la base esencial que sigue a la Junta Militar y que posibilitará el retorno de los partidos liberal y conservador al ejercicio del poder. Bueno, como se pueden dar cuenta, es un periodo supremamente interesante en el que se desarrolla la economía, se reconstruye el aparato de Estado, se generan reformas importantes, pero también está acompañado por un ciclo de violencia que va a generar dinámicas complejas que llevan a la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y posteriormente cuando éste busca sacar independencia de los partidos y de la institucionalidad convencional, se produce el golpe o la renuncia y el paso a la junta militar del gobierno que va a entregar, va a ser el tránsito para entregar al acuerdo de Sitges y de Benidorm, que es el acuerdo del Frente Nacional, el gobierno nuevamente a los partidos liberal y conservador.